Buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos nuevamente en este canal después de mucho tiempo en el cual no subo un video. Un poco lo que me motivó a retomar este canal es la aparición de una serie muy esperada por todos los fanáticos de este cómic y de este autor, que es Neil Gaiman. Y la serie se estrenó el 5 de agosto, es decir, el viernes pasado. Ya sabrán que estoy hablando de Sandman, serie estrenada en la plataforma de Netflix. Bien, esta serie parece que tuvo muchas repercusiones, no nada más para aquellos fanáticos de la obra de Gaiman, entre los cuales me incluyo. El cómic de Gaiman puede ser considerado una de las obras cumbres del cómic, quizás junto a alguna otra de Alan Moore como Watchmen, La Cosa del Pantano. Bien, muy esperada, mucha expectativa. ¿Qué decir en torno a esta serie? ¿Qué podría decir en torno a esta serie? Eh, Ante todo, que es brillante, magnífica. La dirección, los diálogos, las actuaciones, tanto de Morfeo como de Lucifer, como de Muerte, que aparece en un capítulo, son excepcionales. Muy difícil, y esa era quizás la mayor duda que yo tenía, interpretar un personaje como Morfeo, eh, que en el cómic tiene una personalidad muy marcada e incluso una estética donde no se nos presenta como un ser humano. Ahora bien, sin embargo, el trabajo del actor y de la dirección es brillante. La serie creo que cumple con creces el objetivo. En lo particular es de lo mejor que vi en los últimos años. Y dan ganas de seguir viendo más. Sin embargo, en este video no quería hablar nada más de Sandman la serie, sino de Sandman en general y también de su autor, Neil Gaiman, como dije, ¿no? Uno de los mayores escritores de cómics. Ahora bien, ¿es nada más Neil Gaiman uno de los mayores escritores de cómics? Mi caso particular es mi preferido, quizás y después de Alan Moore. Sin embargo, Neil Gaiman también es escritor de cuentos, es escritor de novelas, es guionista de series de televisión, es un hombre brillante, un creador brillante. Bien, con respecto a la serie, quería decir esto, ¿no? Adapta para que vean que soy fanático de Sandman y de Neil Gaiman. Acá tenemos varios de los números, libros que están publicándose ahora, reeditándose de Sandman. Lo que hace la serie es reinterpretar dos sagas. La primera, que tiene por nombre Preludio y Nocturnos, y la segunda, que es La Casa de Muñecas, que es es el título de uno de los capítulos. Por otro lado, tenemos novelas como American Gods, que también está adaptada, como serie en Amazon. Muy buena la serie, excelente la novela. También tenemos libros de cuentos, Humo y Espejos, maravilloso. Podemos pensar en Sandman y tanto en el cómic como en la película, como en la serie, disculpen, como también en otras obras de Gaiman, a partir del género fantástico. A veces, más precisamente, se habla de fantasía oscura, más allá de los rótulos, ¿no? Cabe preguntarse esto.
Yo, amante de la fantasía, y si entra en la denominación fantasía oscura, soy amante de ese tipo de fantasía. El pensar habitualmente que se trata la fantasía de una evasión de la realidad, y que a veces queda inscripta como un género menor dentro de la literatura. ¿Es tan así? Cabe preguntarse. Por un lado, si vemos Sandman, si leemos Sandman, y si leemos el resto de la obra de Gaiman, lo que hace esa fantasía, ese género fantástico, esa fantasía oscura, es una, no una evasión, sino una dilución de la realidad, una licuación de la realidad, que eso es fundamental. La realidad tal como se nos propone, del status quo, esa realidad donde aparece ya todo demarcado, todo dado, aparece puesta en cuestión por la fantasía. Claro, no estamos hablando de cualquier tipo de fantasía, sino estamos hablando de una fantasía que interpela, critica, y esto es interesante lo que voy a señalar, niega la realidad, pero no negación en el sentido freudiano del término, sino en el sentido hegeliano. Es decir, negación opera como una negatividad, empleando el término que usé antes, como una licuación de la realidad, en tanto pone en cuestión los límites de aquello a partir de lo que vivimos en nuestra cotidianidad. En ese sentido, esa negación de la realidad se torna transformación de la realidad, al menos en su faceta negativa, ¿no? Licúa, pone en cuestión. En la obra de Gaiman podemos ver eso, al mismo tiempo que se coloca, se pone de relieve nuestra realidad habitual, aparece algo, un otro, que licúa. Eso es interesante señalar, ¿no? Cómo al mismo tiempo en que la fantasía de Gaiman coloca en un primer plano injusticias, racismos, homofobias, clasismo también, ¿no? Eh, lo que hace es poner en cuestión lo que en nuestra cotidianidad tomamos como evidente. Por eso da para preguntarse qué esconde esta puesta en un género menor, la fantasía oscura. Uno puede hablar de otros autores, Ursula Le Guin, Michael Moorcock, creador de Elric, podría hablar también del ya nombrado Alan Moore, del propio Stephen King. Poner en manifiesto una sombra, a poner de manifiesto una sombra, una oscuridad, una trascendencia en la cual en nuestras vidas normales negamos, en la normalidad de nuestras vidas negamos, obramos como si no existiese. Literatura, filosofía, compromiso político, ético con el otro, están ligados. Yo creo profundamente que la fantasía oscura, algunos hablan también de alta fantasía, no importa tanto los géneros, ¿no? Pero esta fantasía adulta, podríamos decir, a mí no me gusta el término adulto. Lo digo esto para diferenciarlo del lo que por ahí está destinado a los niños. Aunque también cabría preguntarse si aquello destinado a los niños, como los cuentos de hadas tradicionales, no estoy hablando del mainstream dedicado a los niños ni de la gran industria del entretenimiento orientada a los niños, sino
de aquellas tradiciones, relatos orales, etcétera, al ser arrojados en nuestra contemporaneidad capitalista, neoliberal, realista sobre todo, ¿no? Hay un libro de Mark Fisher muy interesante que se llama El realismo capitalista, que trabaja cómo el capitalismo se instituye como la realidad que no puede ser superada. La entronización de la realidad a partir del realismo nos vuelve conservadores, porque no hay posibilidad de superación, no hay posibilidad de un otro, de algo otro. Entonces, quizás, y retractándome con esto de diferenciar entre una fantasía adulta y una fantasía para niños, quizás a veces la fantasía oscura nos sirve para pensar, para retomar la mirada que teníamos cuando éramos niños. Pero bueno, seguiremos hablando de estas cuestiones en otros videos. Y para culminar este regreso, quería leer un breve cuento que aparece en esta obra, Humo y Espejos, de Neil Gaiman, obviamente. Paso a leer. Nicolás era más viejo que el pecado, y su barba no podía ser más blanca. Quería morirse. Los enanos nativos de las cavernas árticas no hablaban su idioma, pero conversaban gorjeando en su propia lengua y realizaban rituales incomprensibles cuando no estaban trabajando en las fábricas. Una vez al año lo metían a rastras en la noche eterna, a pesar de sus sollozos y protestas. Durante el viaje se acercaría a cada uno de los niños del mundo para dejar junto a su cama uno de los regalos invisibles de los enanos. Los niños dormían, congelados en el tiempo. Envidiaba a Prometeo y a Loki, a Sísifo y a Judas. Su castigo era el más severo. Jo, jo, jo.